Estamos hoy con la doctora Marta Inglés. Bienvenida, Marta, a nuestro canal. Muchas Por fin gracias. hemos podido quedar. Me hacía mucha ilusión esta entrevista. La doctora Marta Inglés es profesora titular de nuestra universidad, la Universidad de Valencia. Empezaste investigando con el grupo Fresh Age, ¿no? Con el doctor José Viña y la doctora Consuelo Borrás. ¿Qué hacíais? ¿Qué investigaciones lleváis a cabo? Pues a ver, nuestra investigación se centraba sobre todo, bueno, en mi caso particular, ¿vale? En el grupo de Chelo Borrás, que es con quien yo hice la tesis doctoral, investigábamos biomarcadores relacionados con la fragilidad o el envejecimiento no exitoso, en contraposición a la caracterización de los centenarios como modelo de envejecimiento saludable. Y mi tesis, de hecho, fue el estudio de biomarcadores de fragilidad en una cohorte de personas frágiles de Toledo. Ahora, de personas frágiles. Sí, bueno, personas frágiles, prefrágiles y no frágiles. Muy bien. Una población mayor de Toledo que sea, pues eso, que teníamos acceso y hicimos ahí un estudio muy chulo. Y es además fisioterapeuta, por tanto, pues de ahí tu interés, ¿no? En prevenir y tratar todo lo que vamos a ver hoy. Exactamente. Y luego has seguido investigando con otro grupo. Muy bien. ¿No? El grupo con UBIC, el grupo UBIC, ¿vale? Liderado por la profesora Pilar Serra. Y ahí nos centramos pues, en el estudio. Llevamos varias líneas, ¿vale? Pero sobre todo es la caracterización biomecánica de determinadas poblaciones con o sin patología y también el estudio de estrategias de intervención en estas poblaciones. ¿Poblaciones con fragilidad? En realidad tenemos diferentes poblaciones. Ahora mismo estamos haciendo estudios, por ejemplo, en personas frágiles, pero también hemos hecho estudios en personas con lesión medular, en mujeres con migraña, es decir, abarcamos un poco diferentes poblaciones que se caracterizan pues, sobre todo por dolor crónico o deterioro de la capacidad funcional y estudiamos pues, la efectividad de determinadas estrategias en estas poblaciones. Por ejemplo, pues hemos estudiado la efectividad de la ilusión visual. Ahora estamos con un proyecto muy chulo en personas frágiles en las que estamos implementando estimulación transcranial por corriente directa como terapia coadyuvante al ejercicio físico, que es como el gold estándar de tratamiento en fragilidad. Y bueno, pues sí, no paramos. Antes de pasar a la primera pregunta que quiero hacerte, te quería felicitar, ya que veo aquí tu premio, te quería felicitar por el premio Excelencia Docente del Consejo Social de la Universidad de Valencia, que es un premio muy chulo, que conocemos muy bien. Entonces, felicidades, porque no cualquiera puede optar a este premio. Bueno, ya que has hablado de fragilidad, mi primera pregunta es, ¿cómo defines qué es la fragilidad realmente? Bueno, la fragilidad es un concepto que trata de identificar a aquellas personas que tienen una disminución de la capacidad funcional, ¿vale? Y de las reservas fisiológicas, y eso les sitúa en una situación de vulnerabilidad frente a agresiones externas. Serían personas pues, que ante una infección o ante una caída responden mucho peor que, por ejemplo, sus coetáneos que no son frágiles. Entonces, este síndrome, que fue definido por Linda Fried y colaboradores en el 2001... O sea, se considera un síndrome, la fragilidad. Sí, es un síndrome geriátrico. Esto es muy importante porque la gente tiende a identificar envejecimiento con fragilidad, incluso con discapacidad, y no es así. Tenemos personas muy mayores que se encuentran con una capacidad funcional estupenda y personas muy mayores que ya son frágiles. Por tanto, es importante prevenirlo porque se considera como el estado previo a la dependencia y además se ha relacionado pues, con mayor riesgo de institucionalización, incluso de muerte, con lo cual es un concepto importante. Y siendo un síndrome, entonces habrá diferentes signos, ¿no? Muy bien, que correcto. Empiezan a aparecer. ¿Cuáles son los signos? Pues, a ver, los primeros... O sea, algo que nos puede hacer sospechar que estamos ante una persona frágil sería una persona que dice o que manifiesta el haber perdido fuerza, ¿vale? El que camina más lento de lo que caminaba y que además le cuesta mucho más hacer las cosas que anteriormente hacía con más normalidad. Esto no quiere decir que a lo mejor alguna persona que nos esté escuchando ahora diga ¡buah, ya soy frágil! No, estos son signos que nos pueden empezar a alarmar. Luego pues, acudiríamos a un especialista y tenemos un constructo clínico que ya diagnostica o detecta la fragilidad en base a 5 criterios, ¿vale? De tal manera que pues, aquellos que cumplen 3 o más son frágiles, 1 o 2 prefrágiles y ninguno no frágiles. Y es precisamente en esa ventana de prefragilidad, cuando tenemos 1 o 2 criterios,
donde se ha demostrado que son más efectivas las intervenciones. Por tanto, esto es importante porque tenemos ahí una ventana de oportunidad en la cual pues, es muy interesante. De hecho, bueno, la velocidad de la marcha, que no sé si será uno de estos criterios, correcto, es uno de ellos. Sí, los criterios son... Que está muy relacionada en muchos estudios, ¿no?, con el envejecimiento, con la longevidad. Totalmente. ¿Cuáles son los otros 4? Los 5 criterios son pérdida de peso involuntaria en el último año, superior a 4,5 kilos, lentitud de la marcha, disminución de la fuerza de agarre, ¿vale? Sensación de... Otro indicador muy importante. Muy importante. Sentimiento de agotamiento general, referido por el propio paciente, que es todo me cuesta muchísimo, y disminución de la actividad física. Y de esos 5, insisto que la velocidad de la marcha, tal como has comentado tú, y la fuerza de agarre se han mostrado como predictores únicos, por ejemplo, de fragilidad, incluso de supervivencia a largo plazo. O sea, son muy importantes. ¿Y la pérdida de peso? O sea, ahí simplemente calculan el peso en kilos o hacen algo de la composición corporal. En realidad es solo el peso. Solo el peso. Los kilos. Solo el peso. No evalúan la composición corporal. No. Aunque supuestamente será una pérdida de masa muscular. Pues ¿no? Es 4,5 kilos, más de 4,5 kilos sería un criterio positivo. Vale. ¿Y a qué edad? Bueno, obviamente dependerá de muchos factores y de genética, etcétera. Pero ¿a qué edad suelen aparecer los primeros signos de fragilidad en la población general? ¿Es antes de lo que pensamos, quizás? O... A ver, esto es muy variable, quiero decir, contestando a tu segunda pregunta, sí, aparece antes de lo que nos pensamos, porque, por ejemplo, yo ahora mismo pienso en una persona de 65 años y está estupenda. O sea, pienso en una persona pues que le falta un poquito para la jubilación, tenemos aquí muchos compañeros y yo, vamos, me viene a la cabeza una persona muy bien, pues, con una capacidad perfecta. Y es un síndrome geriátrico que está descrito de 65 en adelante. Quiero decir que con 65 años ya aparecen los primeros signos de fragilidad. Es verdad que aumenta con el envejecimiento, porque, por ejemplo, la prevalencia alrededor de los 65 años está entre un 5 y un 10%, y cuando llegamos a 85 años ahí ya es del 50%, pero insisto, no es lo mismo. Nos encontramos personas de 65 años con signos y personas con 85 que no tienen todavía. Es decir, es algo curioso. Yo creo que lo que comentas de nuestros compañeros de aquí de la universidad, igual está un poco sesgado, porque es verdad que nuestros compañeros se han mantenido muy activos y siguen manteniéndose activos normalmente hasta los 70, ¿no? Entonces yo creo que, aunque tenemos un concepto de pues, que a los 70 todavía están jóvenes o no están frágiles, pero creo que es por el hecho de que son personas muy activas. Y tal. Bueno, también lo vemos en la calle en gente que se mantiene activa después de la jubilación, que la fragilidad parece que no, llega. La clave es mantenerse activo, eso, vamos, es lo más importante. Y cambiando un poco o metiendo el tema del estrés oxidativo, que sé que habéis hecho también investigaciones al respecto, y la relación que tiene con el envejecimiento, ¿qué papel juega realmente el estrés oxidativo en la fragilidad que estábamos comentando? Pues, a ver, juega un papel, desde mi punto de vista, fundamental. Es decir, hay una relación directa entre estrés oxidativo y fragilidad. Esto hay muchos estudios que lo avalan. En mi tesis doctoral lo que vimos es algo muy curioso, y es que tradicionalmente se ha relacionado estrés oxidativo con envejecimiento, y nosotros lo que vimos fue que el estrés oxidativo se relacionaba con la fragilidad, pero no con el envejecimiento. Es verdad que era una cohorte determinada, con una edad determinada, a partir de 65 años. Probablemente si hubiéramos introducido... ¿Cómo defines aquí, perdona, envejecimiento? Cronológico. Vale. Edad. Vale. O sea, una correlación, edad, o sea, edad cronológica. Correcto. Entonces, es verdad que no introdujimos un grupo control de personas jóvenes, que probablemente esto sí que hubiera variado en los resultados, pero fue un dato muy curioso el hecho de decir, mira, una vez cumplimos 65 años, el biomarcador que va a determinar, o dicho un poco, ya digo, de manera general, porque hay muchísimos biomarcadores relacionados con la fragilidad, pero un factor muy importante es el estrés oxidativo. Parece que el estrés oxidativo pues, juega un papel muy importante en esa sarcopenia, en esa disminución de las reservas fisiológicas de múltiples sistemas, en fin. Y luego pues, ha habido muchos estudios que han corroborado
que marcadores de estrés oxidativo junto con marcadores de inflamación, esa inflamación crónica de bajo grado, pues juegan un papel muy, muy importante en la fragilidad. También la fragilidad. Y a ver, a lo práctico, ¿qué hábitos nos recomendarías para retrasar al máximo esa fragilidad y por tanto vivir con independencia y con la mayor calidad de vida posible cuando envejecemos? Muy bien, muy buena pregunta, ¿no? El elixir, ¿no? Para mantenernos robustos. Pues a ver, en realidad la literatura es clara al respecto. El ejercicio físico es la mejor estrategia que se ha visto para prevenir, incluso tratar la fragilidad. Ese ejercicio pues, debe ser multicomponente, debe tener muy importante un componente de fuerza para contrarrestar la sarcopenia asociada a la edad, debe tener un componente importante de ejercicio aeróbico para trabajar esa aptitud cardiorrespiratoria, importante el trabajo también de equilibrio e importante también pues, un trabajo de movilidad o un trabajo funcional. Luego, además, pues yo creo que de esto ya hablaríais con la doctora Borràs largo y entendido, pues por supuesto llevar una nutrición adecuada y nosotros en eso tenemos tenemos enchufe porque tenemos aquí nuestra dieta mediterránea que es estupenda. Muy importante el entrenamiento cognitivo, porque se ha visto también que incluso se ha propuesto el concepto de fragilidad cognitiva, que el dominio cognitivo tiene mucha importancia en el desarrollo de la fragilidad. El contacto social, estar en contacto con otras personas, y de hecho el ejercicio físico se ha propusto que es mejor que se realice en grupo para que sea más efectivo. El sueño, que cada vez cobra más importancia y además pues, durante el sueño pues, se produce esta reparación tisular, regulación hormonal, en fin. Y yo creo que con esa al final es lo que decíamos, ¿no? Mantenerse activo en muchos aspectos, ¿no? Eso es. Sin estrés, o sea, actividad sin estrés. El estrés, trabajar por supuesto, la cabeza sin estrés. Evitar hábitos nocivos, tabaco, alcohol excesivo, estrés, que son los... Es que a veces está un poco, que eso también lo hablaba con Chelo, la dicotomía entre seguir trabajando, ¿no? Para seguir manteniéndonos activos. Exacto. Que eso yo veo que compañeras mías que siguen en activo están estupendas y parece que tengan 10 años menos, pero siempre que ese trabajo no nos reporte un estrés extra. Claro, yo creo que aquí al final... el secreto es una frase que yo creo que decían nuestros abuelos, y es que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, porque a veces se nos olvida y llevamos ritmos frenéticos y claro, eso a nivel a nivel fisiológico pues es fatal. Sí. Así que... Vale, y me llama mucho la atención, bueno, todos los marcadores de longevidad que hemos hablado ya, de la fuerza de agarre, la velocidad de marcha. Luego otros test o otras pruebas, como la prueba del test de la silla, ¿no? Que consiste en ver cuánto tiempo se tarda en levantarse y sentarse en una silla 5 veces, ¿no? O creo que hay uno también que durante 30 segundos te tienes que levantar y sentar. ¿Qué nos está diciendo realmente esta prueba? Porque es importante. Pues esta prueba lo que evalúa fundamentalmente la fuerza y la potencia de miembros inferiores, que al final, si estamos diciendo que uno de los principales signos de fragilidad es la velocidad de la marcha, y en esa velocidad, por supuesto, va a influir la fuerza y la potencia de miembros inferiores, pues es una prueba muy importante que además nos da una información muy importante acerca de la capacidad funcional de ese individuo. Además, la potencia es una cualidad importantísima en personas mayores. Yo eso lo digo mucho a los alumnos, porque al final nos empeñamos en fuerza, resistencia sobre todo, y cuando un paciente se cae, cuando una persona mayor se cae, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Pum! Va a frenar, ¿no? Va a apoyar con la pierna, con la mano, con lo que sea, y en ese gesto lo que necesitamos es potencia. Entonces, evaluar esa cualidad es importantísimo. Y además, cada vez se está abogando más por test que sean funcionales, que evalúen varios dominios, por ejemplo o por ejemplo uno que hablábamos el otro día tú y yo de levantarse desde el suelo, ver cuántos apoyos necesitas, por ejemplo, ¿no? Claro, todo eso requiere pues de fuerza, de potencia, de coordinación, de equilibrio, de movilidad, de flexibilidad, de un montón de aptitudes que son importantísimas en la persona mayor. También nosotros estamos utilizando una herramienta muy interesante en laboratorio que se llama el FalseKeep, que es una herramienta desarrollada por el Instituto de Biomecánica de Valencia
y que consiste en unos sensores inerciales integrados en un dispositivo Android que se coloca en la columna lumbar del paciente. Vale. Y se le hace realizar una prueba del Time Up and Go modificado, ¿no? Entonces el paciente pues, se le pide que se quede de pie esperando a una señal acústica. Cuando escucha una señal acústica, todo esto con el dispositivo, pues ¿vale? Sí. Tiene que caminar una distancia de 3 metros, se para delante de una silla, se gira, se sienta, se levanta, camina hacia nosotros y se para. Entonces, durante ese recorrido se evalúan muchas variables relacionadas pues, con la calidad de la marcha, con el equilibrio, entonces nos aporta una información muy valiosa y además predice incluso el riesgo de caídas, ¿no? Que al final lo que tememos en la población mayor es la caída que suele tener consecuencias pues devastadoras. Me parece interesante esto de la fuerza y la potencia, yo siempre lo hablo mucho, la verdad, y que hay que entrenarlas de forma diferente. Al final, casi con los mismos recursos, pero tenemos que entrenar también, sobre todo cuando envejecemos, que se pierden fibras rápidas muy rápido, que son las implicadas en la velocidad y la potencia. Y entonces hay que, pues a nuestros entrenadores o quien nos esté ayudando a entrenar, pues pedirles también, aunque ellos lo saben, pero pedirles también que entrenemos la potencia. ¿no? Que es pues, sí, entrenar con la máxima velocidad, la intención de velocidad, ¿no? Levantar cargas más rápido, descansar un poco más. Eso es. Tanto, o sea, es necesario hacer un análisis discriminatorio para que luego pues, el fisioterapeuta que esté empleando el ejercicio terapéutico en el paciente o pues, si es una persona sana, un preparador, pues tenga las herramientas para trabajar la cualidad que toca. Esto es muy importante. Efectivamente, parece que todo es fuerza y cargas altas y tal, y nos olvidamos un poco de la velocidad. Correcto. Y no tiene nada que ver, los tiempos son muy diferentes. Y en cuanto al equilibrio, que también lo has mencionado antes, con lo del ejercicio multicomponente, que también hay que entrenarlo, también está muy relacionado con el envejecimiento, ¿no? ¿Y de qué forma podríamos entrenar ese equilibrio o mejorarlo? El equilibrio también es muy importante. Yo diría que es una cualidad que hubo una época que se hablaba mucho, ahora parece que es más fuerza y tal, y yo creo que es una cualidad fundamental. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de una función compleja que integra pues, el sistema vestibular, el sistema visual y el sistema somatosensorial, con lo cual, primero, cuando hacemos pruebas de equilibrio y vemos que una persona tiene alterado ese equilibrio, lo primero sería ver qué sistema es el que está afectado. En función de eso, pues habría que derivar al profesional adecuado. En cuanto al sistema somatosensorial, el sistema propioceptivo es muy entrenable, es decir, como decías, pues con un entrenamiento multicomponente, con pues un entrenamiento del equilibrio, por ejemplo, equilibrio estático, equilibrio dinámico, progresivo, con, pues, por ejemplo, con apoyos cada vez más inestables, por ejemplo, o con ese ojos abiertos primero, ojos cerrados, eliminar como aferencias, para que pues poner como un challenge, ¿no? una dificultad incrementada cada vez, pues se ha visto que mejora muchísimo el equilibrio. He visto que hay también como unas tablas en las que evalúan a diferentes personas, les hacen ponerse como sobre una pierna con los ojos cerrados o abiertos. Creo que hay diferentes pruebas. Romper positivo, romper y luego te dicen la edad biológica o bueno, el rango de edad al que perteneces. Entonces eso quiere decir que realmente con la edad perdemos equilibrio, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se da cuenta una persona de que está perdiendo esa facultad del equilibrio o está poco a poco perdiendo equilibrio? Pues como digo, ¿qué signos vemos? Pues, por ejemplo, lo que notaríamos es, luego habría que hacer pruebas, porque claro, en el equilibrio también, no lo he dicho, pero también influye mucho la fuerza, por ejemplo, o el sistema nervioso. Afectaciones del sistema nervioso pueden afectar, entonces signos que nos podrían alarmar de que algo está pasando, pues por ejemplo, una sensación de inestabilidad al caminar, ¿no? O sea, yo pues antes notaba como que el suelo es estable, mi paso es firme, etcétera, pues ahora empiezo a notar pues que me desestabilizo. Insisto que esto puede ser muchas cosas, entonces ahí tendríamos que acudir a un especialista. O, por ejemplo, pues me mareo, ¿no? Que ya nos indicaría un poquito más esa afectación más vestibular, ¿no? O, pues eso, que en superficies
irregulares o en superficies estrechas, pues empiezo a perder un poco el equilibrio, sobre todo comparando con antes. Es claro, muy porque importante. debe haber un componente genético, claro, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, tengo el equilibrio de siempre fatal. Correcto. Pero claro, hay que comparar con el antes. Y esto en todo, incluso en esta velocidad lenta que comentábamos, o sea, los signos de fragilidad. Hay gente que camina lento desde que Correcto, entonces siempre hay que comparar con el... Esto se nota mucho, la frase típica es, yo antes me podía poner a la pata coja y ahora no. O sea, eso es un ejercicio muy fácil, ¿no? Me pongo a la pata coja y veo que tengo equilibrio. Siempre las pruebas, por favor, con una barrita delante, porque es importante cuando perdemos el equilibrio tener un apoyo, pero por ejemplo, pues ponernos a la pata coja cuando antes podíamos hacerlo sin problema. O, por ejemplo, caminar en tándem o semitándem. Sí. Todas estas pruebas pues, pueden ser como más retadoras, ¿no? Vale. Y ya por último, vemos que muchas familias, con la mejor intención, obviamente, intentan como sobreproteger a las personas mayores de la familia, les quitan tareas o intentan hacer más cosas por ellos para evitar que ellos hagan ciertas tareas que piensan que, pues, que les van a cansar, que se van a caer, que se van a hacer daño, etc. ¿Les están haciendo un favor realmente o todo lo contrario? Pues a ver, yo creo que eso lo hacemos todos con la mejor de nuestras intenciones, nos creemos que estamos pues, sobreprotegiendo o cuidando más, ¿no? a la persona y en realidad lo que le estamos haciendo pues, es todo lo contrario, porque al final lo que hay que promover con el envejecimiento es la mayor autonomía posible. Esto no quiere decir que no minimicemos riesgos y que a lo mejor no hagamos que el gesto funcional sea lo más seguro posible, pero si yo, por ejemplo, pues tengo a mi padre o a mi madre de 75, 80, 85 años y no, papá, ya te doy yo la comida. No, o sea, hay que intentar que la persona, aunque cueste más, si está caliente el plato, pues acércale y tal, para que no se queme, pero tiene que intentar hacer él o ella las cosas por sí mismas. Eso es muy importante, porque al final la OMS define el envejecimiento saludable como que uno es capaz de hacer aquello que le gusta. Entonces, si cada vez vamos mermando más la funcionalidad de las personas, al final es un círculo vicioso. No hago las cosas, claro, pierdo no capacidad funcional. desarrolla. Correcto. Hay una frase muy importante en geriatría que es el desuso hace que se pierda la función. Pues esto es así. Totalmente. Pues creo que nos ha quedado muy claro lo que tenemos que hacer, que es sobre todo movernos, no parar de hacer cosas, correcto. Vida activa, tanto nosotros como sobre todo las personas más mayores que no paran de hacer cosas dentro de lo posible para mantenerse independientes y fuertes. ¿Algo más que te gustaría añadir, Marta? Yo quería agradeceros porque para mí es un placer estar aquí con vosotras, que os sigo mucho en redes y hacéis una labor encomiable, yo creo que tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. Y muchas gracias, para mí ha sido un placer. Gracias a ti por habernos aportado toda esta información de valor. Gracias, Marta. Gracias.